Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a ver el contenido teórico del trabajo práctico que ustedes tienen subido a la plataforma y que se llama Sustancias escondidas en los vegetales. Primero me parece interesante hacer un repaso de las características del reino Plantae, que ustedes ya estudiaron el año pasado en biología. Bueno, entonces les planteé estas primeras preguntas para que pensemos. Primero dice qué tipo de célula tienen las plantas, si es animal o si es vegetal. Para esto tenemos que recordar que existen dos tipos celulares, que son las procariotas y las eucariotas. Las células procariotas son las que forman parte del reino de las bacterias, y luego el resto de los reinos, que son el fungi, o donde están los hongos, el reino protista, el reino animal y el reino vegetal, tienen otro tipo de celular que se llama eucariota. Y dentro de este tipo celular eucariota tenemos las células animales y las células vegetales. Como ustedes ya sabrán, los organismos del reino Plantae, que son las plantas, tienen células eucariotas vegetales. Y otra característica importante de los organismos vegetales es cómo fabrican su propio alimento. Bueno, para esto hacen un proceso que se llama fotosíntesis, que es lo que estamos viendo en el dibujito. Vamos a repasar rápidamente cómo era. Primero, las plantas absorben el agua por medio de sus raíces y la distribuyen a todos los otros órganos de la planta, que son las hojas y el tallo. Por otro lado, captan el dióxido de carbono del aire y captan la energía lumínica o la energía de la luz del sol. Con todo esto producen su alimento, su azúcar, que se llama glucosa, que es una fuente de energía, y liberan oxígeno. Este oxígeno que se libera es el mismo que nosotros incorporamos en la respiración. Por eso son tan importantes las plantas. Por otro lado, la última pregunta dice: ¿por qué la mayoría de las plantas son de color verde? Bueno, y para esto tenemos que recordar unas estructuras especiales que tienen las células eucariotas vegetales, que son los cloroplastos. Los cloroplastos son esas organelas donde estaba el pigmento verde, el pigmento más conocido de las plantas, que se llama clorofila. Si bien casi todas las plantas tienen esa coloración verde, no todas, porque por ejemplo ahora en el otoño estamos viendo que hay algunas hojas que se están tornando amarillas, y luego les voy a explicar por qué. También tenemos otros vegetales que tienen otros colores. Por ejemplo, una frutilla tiene color rojo. Si bien las hojas son de color verde, el fruto es de otro color. Y después vamos a estudiar por qué pasa esto. Pero el principal pigmento que tienen las plantas es la clorofila. Bueno, entonces ahora veamos estas diferentes imágenes y pensemos qué diferencias encontramos en estos vegetales, aparte de la forma, ¿no? Como vemos, todos tienen diferentes colores, y estos colores justamente se deben a los pigmentos fotosintéticos que tienen los vegetales. Aparte de la clorofila, que por ejemplo la vemos en la selga, en la foto que está arriba, que tiene una gran cantidad de clorofila, tenemos otros pigmentos fotosintéticos. Sin embargo, comparten una característica, y es que todos los pigmentos son sustancias capaces de captar la energía lumínica, que es la energía que viene del sol, y transformarla en la energía química, que es la forma en la que está el alimento, ese azúcar que necesitan las plantas. Sin embargo, la captación de energía lumínica no es una función exclusiva de los pigmentos, porque hay otras estructuras de la planta que también permiten este proceso.
Y acá tenemos los tres grandes grupos de pigmentos que hay, que son los carotenos, que dan el color naranja a los diferentes vegetales, por ejemplo la zanahoria. Luego tenemos la clorofila, que es la que da el color verde a la mayoría de las plantas. Y por último las antocianinas, que dan un color violeta azulado más o menos, que se encuentran por ejemplo en las moras o en los arándanos y también en otros vegetales. Bueno, y seguramente alguna vez se preguntaron por qué las hojas de los árboles durante el otoño tienen este color amarillento. Y esto es muy interesante. En realidad, las células vegetales de las hojas de los árboles tienen todo el año unos pigmentos que se llaman xantófilas, que son pigmentos que están dentro del grupo de los carotenos que yo les contaba recién. Estos pigmentos determinan una coloración amarilla. Están todo el año en estas células, pero también estas células tienen clorofila. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Durante el resto del año nosotros lo vemos color verde, pero en el otoño la clorofila la planta la produce y es muy costoso para ello. Esta clorofila en el otoño se deja de producir y se empieza a degradar. Entonces se hace visible el color de las xantófilas, que es un color amarillo. Otro dato interesante es que algunos árboles vieron que tienen colores rojizos en sus hojas, como el que vemos en la foto. Estos colores rojos se deben a una combinación de dos pigmentos, que son antocianinas y carotenos. Si nosotros combinamos esos dos pigmentos, obtenemos el color rojo. Y esto es algo que todavía no está investigado totalmente, porque se sabe que las plantas que tienen sus hojas color rojo durante el otoño, antes del otoño empiezan a producir una gran cantidad de antocianinas. Y cuando llega el otoño se combina con los otros pigmentos y forman ese color rojo. Pero los científicos no saben todavía por qué pasa eso, por qué empiezan a producir antocianinas antes de que empiece el otoño. La verdad es que es muy interesante y bueno, les dejo ese dato que está bueno. Y si quieren lo pueden compartir con la familia porque seguramente todos se han preguntado por qué tienen ese color amarillo las hojas de los árboles. En el trabajo práctico que yo les dejé en la plataforma, el título es Las sustancias escondidas en los vegetales, como les dije anteriormente, y dentro de los objetivos, uno es identificar diferentes pigmentos vegetales, que son los que les conté recién, y el otro reconocer diferentes coloraciones en vegetales, que obviamente son productos de los pigmentos que ellos mismos poseen. La idea de este trabajo práctico es que con los materiales que yo les escribí ahí, ustedes extraigan pigmentos. La idea es que usen repollo colorado, que se extrae un pigmento muy lindo, también espinaca o acelga. La acelga es más económica, por eso se los recomiendo. También yo les sugiero que usen remolacha, y la remolacha tiene que estar hervida porque si no se les va a complicar un poco triturarla. Y también si tienen en la vereda de su casa o en su patio o cerca hojas que se hayan caído, hojas amarillas de las que hablábamos recién, también pueden hacer con eso. Si no lo tienen, no importa, lo hacen con lo otro. Pero si lo tienen, sería interesante poder hacer este experimento con esas hojas también. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es triturar primero las hojas, por ejemplo, del repollo, pocas hojas. El repollo tiene que ser el colorado. Y son pocas hojas, por ejemplo 2 hojas está bien, es suficiente porque son bastante grandes. Y lo que van a hacer es colocarlas en un mortero o en un recipiente. Yo les dije que si no tienen un mortero pueden hacerlo en un recipiente que sea resistente y usar por ejemplo una piedra o algo bien duro para poder triturar. Y luego fíjense en la foto, en la primera foto, que ese repollo está cortado en pedacitos, lo cortan con la mano si quieren.
en pedacitos chiquitos para que les sea más fácil. Y luego fíjense que tienen ese líquido que se produce gracias a que ustedes le ponen alcohol, no mucho alcohol, depende de la cantidad que pongan de repollo también. Yo les digo pongan 3 cucharadas más o menos, o 4. Ustedes vayan viendo, pero la idea es que no quede un exceso de alcohol. Eso es importante porque si no, no les va a salir. Es un poquito nomás que le tienen que poner. Entonces empiezan a triturar durante unos minutos y cuando vean que ya ven este líquido de color, ahí ya se está produciendo, ya están extrayendo los pigmentos, cuando ustedes vean los líquidos de colores. Entonces la idea es que sigan triturando durante un ratito más y cuando les quede una cantidad de líquido suficiente, eso si quieren pueden pasarlo a otro recipiente transparente en lo posible para que vean la diferencia de colores mediante un colador, como los coladores de cocina. Luego van a hacer lo mismo, por ejemplo, con la selga, después van a hacer lo mismo con la remolacha y lo mismo con las hojas de los árboles color amarilla si es que tienen. Esto lo hacen en distintos recipientes para que no se mezclen los colores. Y luego tienen una actividad propuesta al final, léanla y hacen el informe a continuación. Como les decía recién, tienen que hacer ese informe y acuérdense que el informe tiene que consistir de un título, que ya lo tienen, se llama Las sustancias escondidas en los vegetales, objetivos que los tienen también, materiales, todo lo que usaron, el procedimiento que lo tienen todo escrito, si quieren pueden resumirlo, los resultados, y ahí es importante que si quieren pongan algunas fotos de cómo les quedó, si no pueden anotar directamente qué resultados obtuvieron, y la conclusión, que yo les voy a escribir algunas preguntas para que se guíen y respondan para poder elaborar esa conclusión.